vamos a hacer un breve resumen de lo que veníamos planteando en el taller anterior, para poder seguir en función a lo que establecimos como contenidos para esta segunda parte del encuentro. ¿Sí? Centralmente hablamos entonces del informe social, hablamos de sus rasgos distintivos, hablamos de algunas implicancias éticas centrales al momento de desarrollarlo, hablamos de la necesidad de la coherencia, ¿no?, entre cada una de las partes del informe social, hablamos del secreto profesional y del marco regulatorio. ¿Sí? Centralmente esas ideas, obviamente que después ampliamos y profundizamos. Les di cuenta de cuál es el material bibliográfico al cual pueden acceder y profundizar, siempre en caso de que deseen. ¿Sí? En esta segunda parte, que igual ya vimos también un poquito en el Zoom anterior, vamos a profundizar, ¿sí? ¿Cuáles son las fuentes de los informes sociales? ¿Qué aspectos están en cuenta o debemos tener en cuenta al momento de seleccionar la información? Vamos a profundizar un poco más en lo que es la estructura del informe, las funciones textuales y las secuencias textuales, ¿sí? Ahí veo a Andrea que se conectó con la cámara, muy bien. Bien, lo que vamos a hacer es cerrar la idea de las fuentes indirectas, ¿sí? Remitíamos a esta cuestión más documental, al acceso de la información a través de la lectura de legajos, de historias sociales, de los aportes de otros informes sociales de colegas, de la articulación con otras instituciones que estén interviniendo. Y que eso nos va a dar una lectura por ahí más contextual, de indicadores sociodemográficos para poder situar esa situación social en un contexto mayor. ¿Bien? Hablando con Lu, ella me comentaba que tenía un ejemplo para poder presentarles respecto a su práctica supervisada, así que si querés, Lu, por ahí para introducir esta segunda parte de una manera distinta, por ahí un ejemplo nos permite pensarlo desde la práctica, ¿bien? Así que Lu, cuando quieras, nos contás. Capaz algo cortito, no sé en qué etapa están André y María de la carrera, pero en el 2019 yo cursé la supervisión y estuve en 2 instituciones, tratando de obviamente preservar todo lo que decía Debo de la identidad y demás. No voy a dar nombres, pero sí una situación que pasó. Estaba en una casa del niño la primera parte del año, y uno de los niños presentaba lo que algunos de los profesionales que estábamos ahí y yo, condición de espectro autista. Eso era una hipótesis, digamos, que algunos de los profesionales estábamos manejando, por ciertas conductas y actitudes y reacciones que ese niño presentaba. La colega, la trabajadora social, no creía que esto era así, sino que eran más actitudes tipo de ira o de no tener límites, digamos, por parte de los padres, porque ella conocía más en profundidad a la familia, pero daba ciertas circunstancias en donde, más que nada por conocimientos que a mí me interesan bastante el tema, entonces por investigaciones o textos que he leído, digamos, yo estaba más, digamos, para la hipótesis de eso. Entonces, la escuela, digamos, a la que iba a una escuela normal, habíamos tenido una reunión con la profesora, la docente, la trabajadora social de esa escuela y la psicóloga. Vinieron a la casa del niño a tener una entrevista justamente por este niño y nos pidieron un informe para hacer, porque la familia iba a hacer una consulta con un psiquiatra a ver cuál era el diagnóstico. Entonces la trabajadora social me pidió a mí si en forma de práctica yo podría realizar, obviamente con su supervisión, ese informe. Y yo lo redacté en la misma institución. Cuando la trabajadora social va a leer lo que yo había redactado en ese informe, no fue digamos, no estuvo muy de acuerdo con lo que yo había escrito en ese informe y directamente borró todo lo que yo había realizado y puso su opinión. Yo me quedé muy mal por esa situación, porque verdaderamente no describía ciertas actitudes y no tenía en cuenta, digamos, toda la situación y todo el contexto de que vos hablabas, de que esa situación no era un momento de ira o no era un momento particular, sino que presentaba
digamos, un montón de características y cuestiones más específicas de tener o sea, esta condición de aspecto autista. En síntesis, digamos, lo que sucedió fue una situación de tensión, digamos, entre ellos, pero finalmente, obviamente, el informe que valió fue el de la profesional, y no el mío como estudiante, obviamente. Pero bueno, se generó ahí una cuestión de tensión y de idas y vueltas, digamos, a ver qué sucedía, o cuál era el destino, digamos, de ese niño tan pequeño, tenía 7 años en ese momento, y cómo uno iba a estigmatizarlo o no, dependiendo la perspectiva en donde uno se paraba. Perfecto. Bueno, acá el ejemplo que nos trae Lu es bien claro respecto a que cuando nosotros nos situamos al momento de desarrollar un informe social, no somos un ente aislado, ¿sí? Estamos en un contexto institucional, hay un montón de tramas y de mediaciones que van a condicionar nuestra escritura. En el caso de ella, bueno, en una práctica supervisada, está esta cuestión de que, bueno, uno sigue siendo estudiante y parece que lo que uno opina o la mirada que uno tiene no es tan importante, lo cual obviamente es debatible, porque no considero que sea así. Debería darse lugar al diálogo, a la puesta sobre la mesa de las distintas miradas, opiniones y perspectivas, porque todos podemos tener distintas miradas, pero siempre y cuando estén fundamentadas, ¿sí? Tenemos que tener bien en claro que la lectura que nosotros hacemos sobre una situación social tiene que tener un fundamento, y para ello contamos obviamente con todo un bagaje conceptual, teórico, que lo tenemos que tener en un uso, si se quiere, más habitual, para poder defender, ¿sí?, nuestra mirada, porque en este caso, bueno, podríamos decir, era entre colegas, ¿no? Lu, estudiante de trabajo social, y otra trabajadora social. Pero también nos va a pasar, y pasa muchísimo, de que nuestra mirada sobre lo social no siempre está en consonancia con la mirada que tienen otras disciplinas, ya sea del área de la salud, ya sea del área de la psicología, ya sea un psiquiatra, un médico, un psicopedagogo, un abogado. Y en esto voy a la importancia que debemos darle a lo que escribimos, a lo que presentamos, porque no son palabras tiradas al aire, ¿sí? Lo que nosotros escribimos tiene un peso, tiene un poder creador. Hay un autor que se llama Riquet y que dice que cuando uno escribe, inscribe una realidad en el mundo, ¿sí? Lo que nosotros presentamos a un destinatario, lo que presentamos ya sea a una autoridad de la institución en la que trabajamos, a otro profesional, a otra institución, estamos presentando una situación y como nosotros la relatamos, la estamos definiendo, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucha vigilancia epistemológica, para que nuestras decisiones y nuestras selecciones sobre lo que decimos y no decimos tengan un sustento ético, tengan un sustento teórico, tengan un sustento instrumental operativo, ¿sí? Y en esto también lo vinculo por ahí con lo que era mi hipótesis en mi tesis, de que el informe social es una intervención en sí, no es una cuestión accesoria a otras intervenciones, no es solamente un aspecto burocrático, no es una técnica que sacamos de la galera y la hago ahora que tengo que hacer un informe, no. Es una intervención, forma parte de todo un proceso en el cual estamos acompañando e interviniendo junto a esa persona con la cual estamos trabajando. Es importante poder situarla en un plano consciente de lo que estamos haciendo, ¿sí? Generalmente en la rueda institucional a veces es difícil y es complejo, sabemos que las situaciones laborales no siempre son las mejores, y de hecho en la mayoría de los casos no lo son. Somos trabajadores y trabajadoras sociales, a veces con una cantidad de casos para hacer seguimiento que sobrepasa, obviamente, lo que podamos hacer nosotros y nosotras solas, y ello lleva muchas veces a no contar con todo el tiempo necesario, con toda la energía necesaria para decir, bueno, voy a desarrollar este informe social con todo el tiempo que amerita. Muchas veces no nos pasa eso, y no es la idea quedarnos solamente con las situaciones dadas, sino generar espacios para problematizar eso, generar desde el colectivo profesional instancias de debate, generar esos mismos planteos a nivel institucional, para que junto con los otros profesionales y colegas podamos repensar nuestra intervención y no caer, como dije antes, en esta rueda rutinaria de decir, bueno, hacemos lo que podemos, ¿sí?
Eso es muy importante, ya sea en el plano de la experiencia preprofesional o de la propia experiencia profesional, poder evaluarnos, ¿sí? Y pensar por qué escribimos, de qué manera lo hacemos, si simplemente lo estamos haciendo porque la institución nos lo exige y ni siquiera sabemos el objetivo de lo que estamos haciendo. Reitero, informar, desarrollar el informe social, escribir, es intervenir. Definimos, establecemos una selección de conceptos, de palabras, de términos, y lo que nosotros exponemos crea y presenta una realidad, ¿sí? De ahí la importancia que en mi caso le doy al informe social como una manera de intervención, ¿sí? Por ahí quizás corrernos un tanto de otras miradas o de la propia perspectiva que nos dio la formación profesional, donde quizás ni siquiera profundizamos demasiado sobre este tema, nos lleva a introducirnos en la práctica del informe social desde otro lugar, ¿sí? Así que bueno, gracias Lu por tu aporte. No sé si alguna de las chicas tenga alguna situación, si ya están quizás aún profesionales insertándose en alguna institución, si han tenido la circunstancia de encontrarse con algún informe social de algún colega, alguna colega, o si han tenido que escribir un informe social y qué les ha pasado. Por ahí si se animan a contarnos, ya sea con el micrófono o por mensaje. Si se animan. Bueno, si no, lo van relatando en el desarrollo del encuentro. Bueno, vamos a seguir, ¿sí?, con lo que nos convoca en esta segunda parte. Y quería retomar esta cuestión de la selección de la información respecto a la autonomía profesional, ¿sí? Poder hacer esta vinculación. Antes hablamos de que todo lo que seleccionamos implica un dilema ético, ¿sí? ¿Qué priorizamos, qué enfatizamos, qué omitimos y qué exponemos, ¿sí? Ahí hay un dilema ético porque nosotros decidimos en base a qué, a nuestro objetivo, en base a lo que evaluamos de la situación social problemática. Pero a lo que voy con la autonomía profesional es que muchas veces en los circuitos institucionales suele darse esta cuestión de establecer como cierto prototipo del informe social para homogeneizar la presentación de los mismos. Y esto lo digo yo en base a mi experiencia, por ejemplo, a la dependencia judicial en la que yo hice mi práctica preprofesional, establecían una base, ¿sí?, para poder presentar la información en el informe social, con ya subtítulos establecidos, con un determinado esquema. No había, si se quiere, posibilidad de poder modificar esa presentación, ¿sí? Ahora, ¿en dónde cae entonces nuestra autonomía profesional? Porque en definitiva, lo que yo hablaba y planteaba con mi supervisor en ese momento, es ¿por qué nos dicen nosotras y a nosotras de qué manera tenemos que desarrollar un informe social, siendo que es una implicancia propia de nuestra práctica profesional? O sea, claramente hay un error, claramente hay lugar que nosotros estamos entregando y que no debería ser así. Entonces, seguramente nos encontremos en esas circunstancias. ¿Qué hacemos o cómo nos plantamos ante esas circunstancias? Hay que buscar los circuitos que exceden al control que pueden efectuar sobre nuestra práctica profesional. Si hay un prototipo de informe social y nuestro objetivo del informe no implica completar todos los casilleros que están, o todos los subtítulos, o todos los aspectos o áreas de la situación social, pues no lo completamos. Simplemente en base al objetivo respondemos a tal y tal área que queremos desarrollar de manera completa o de manera acabada y arribar entonces a la conclusión que ameritamos. Asimismo, con cuestiones que quizás no están contempladas en ese prototipo de informe social y que nosotros consideramos atinente poder agregar, poder sumar, poder observar. Agregamos otro subtítulo, chicos y chicas. Hay que rebuscársela, porque muchas veces recaemos, y me ha pasado en ese ejercicio, de tener que pensar de qué manera hacer encajar
la información a la que accedemos, ¿sí? Y trabajamos con situaciones sociales que son complejas, que tienen muchas aristas, y que no siempre es tan fácil hacer esa segmentación de, bueno, el aspecto, como dije antes, el aspecto sanitario, el aspecto económico, el grupo familiar, no. ¿Sí? Sería muy reduccionista, muy superficial, intentar reducir las situaciones sociales con las que trabajamos al mero completado de distintos títulos o subtítulos, ¿sí? Obviamente que tenemos la capacidad, como bien decía antes, en base a los rasgos del informe, de poder presentar en una manera coherente, de generar nuestro propio esquema, de ser concisos, de presentar la información completa, pero muchas veces la realidad con la que trabajamos supera, y entonces hay un ejercicio que nosotros y nosotras tenemos que hacer en la práctica de la escritura, ¿sí? Y con esto resalto para retomar el tema de la autonomía profesional respecto a en qué momento hacer el informe social, de qué manera hacerlo, bajo qué condiciones, ¿sí? Y el destinatario al cual va a estar dirigido. Bien. Entonces, como guía para la selección de la información, vamos a tener la pertinencia de la misma, en definitiva que lo que se exponga esté en consonancia con el objetivo. ¿Sí? Esto suena sumamente reiterativo, pero cuando te encontrás con informes sociales, y muchos y varios, te das cuenta que no lo tenemos claro. Es necesario tener un objetivo claro en el informe. Si voy a plantear como objetivo informar sobre la situación sanitaria y habitacional de la persona, no necesito inmiscuirme en cuestiones de la vida privada de la persona respecto a el vínculo que tiene o la situación particular sobre tal tema. Voy a remitir a lo que el objetivo me lleva, y en base a eso la conclusión estará orientada a determinadas líneas de acción. Y otra guía para la selección de la información es la fiabilidad, o sea que sean datos certeros, creíbles. No vamos a informar algo de lo cual nosotros o nosotras tengamos dudas, ¿sí? Porque también es un riesgo y ahí estamos efectuando una negligencia. Ahora bien, para plantear la cuestión de la estructura del informe. Esto es algo bien sencillo y bien claro. Introducción, vamos a presentar el objetivo del informe, la metodología utilizada, cuáles han sido nuestras fuentes. Vamos a anticipar el problema que vamos a trabajar respecto de esa situación. Después vamos a tener el desarrollo, ¿sí? Vamos a dar cuenta de manera minuciosa sobre aquello que inicialmente mencionamos, y va a haber una recapitulación de lo que ha sido nuestro proceso de investigación, si se quiere, sobre esa situación. Y acá, en esto recalco, no hay un formato establecido, ¿sí? No hay una sola manera de hacerlo. Deseo, y obviamente todos y todas, ojalá tengamos el espacio institucional para trabajar con la mayor libertad posible, y que nos sintamos cómodos en este poder crear a través del informe social, pero cuando esas condiciones no están, y ya nos dicen, o hay una bajada de línea sobre cómo desarrollar el informe, buscar los recovecos en los cuales hacer valer nuestra autonomía profesional. Y en el desarrollo hay dos secuencias textuales que es necesario tener presente. Por un lado, la descripción, ¿sí? Hay mucho de lo que nosotros informamos que es descriptivo, sobre los grupos familiares, sobre objetos, sobre cuestiones más estructurales o materiales. Hay descripción, y es necesaria la descripción. Y a su vez también hay narración, porque desarrollamos sobre el acontecimiento de distintas circunstancias. Puede que el informe social tenga un desarrollo donde se combinen estas secuencias textuales, donde sea necesario describir situaciones y narrar hechos, pero puede que predomine solamente una de ellas. Por ejemplo, si hacemos un informe social donde remitimos a una situación o un episodio de violencia, seguramente predomine lo narrativo, ¿sí? De cómo ocurrió, de cómo se dio el hecho, y en eso profundizar más que en la descripción. Ahí no vamos a estar describiendo cómo es la casa de la familia con la que estamos trabajando, ¿se entiende? Pero a veces se recae, insisto,
en una forma automática y a priorística del desarrollo del informe, donde estas evaluaciones no están dadas. Entonces, que ustedes tengan las herramientas para poder pensar en forma llana y clara. Bueno, el informe social va a tener una introducción, tiene que contar con cuestiones básicas. El desarrollo va a describir, va a narrar, va a ser combinado, perfecto, que sea conciso, que sea claro, que esté completo. Y la conclusión, ahora vamos a arribar a ella. ¿Se acuerdan que al principio decíamos que el informe social tiene una función informativa y una función persuasiva? Lo persuasivo va a predominar en la conclusión, porque ahí va a estar concentrado nuestra evaluación, nuestra opinión, la hipótesis que nosotros establecemos, las líneas de acción que proponemos, o lo que instamos a hacer a ese destinatario, ¿sí? Aquí también podemos poner un marco teórico. Por ejemplo, si hablamos del episodio de violencia, seguramente podemos remitir a, bueno, cuáles son las lógicas o las estrategias familiares de supervivencia, si hay algún ciclo de violencia, bueno, en qué etapas está, por darles un ejemplo de las cuestiones conceptuales o del marco teórico, ¿sí? Bien, entonces cuando acá vemos ya la estructura, lo relacionamos con las funciones o con los rasgos que tiene el informe social, pensamos en la relación que tiene con la selección de la información, cómo sopesa nuestra autonomía profesional, y vamos a ir, ya entrando en el final de este taller, en lo que son las secuencias textuales. Hirihuela plantea que el informe social, como tal, ¿sí?, es un género discursivo, y cuenta, ¿sí?, en su desarrollo con distintas unidades mínimas de composición textual, donde cada una de las partes dan lugar a una estructura interna específica, ¿sí? Y cuando hablamos de las secuencias textuales remitimos a la función, la secuencia puede ser argumentativa, puede ser descriptiva, expositiva, narrativa o instructiva. ¿Se entiende? Cuando argumentamos, estamos exponiendo nuestra posición, definiendo la hipótesis que tenemos sobre la situación social con la que trabajamos. Por darles un ejemplo, si hacemos un informe social para solicitar el derecho que tiene la persona a acceder a un beneficio o a un subsidio, nuestra hipótesis va a ser que tal subsidio va a venir a subsanar o a solucionar un problema, por ejemplo, habitacional de la persona, ¿sí? Estamos siendo argumentativas respecto a la relación que hacemos sobre la solución que encontramos y la situación que la persona está teniendo particularmente. Y obviamente la argumentación va a predominar, y el resto de las secuencias textuales van a acompañar en el desarrollo del informe para poder demostrar esta hipótesis que nosotros o nosotras evaluamos, ¿sí? Después tenemos la exposición, ¿sí? Lo que decíamos antes, no vamos a dar nada por sentado, no vamos a presumir que el destinador esto ya lo sabe, porque también hace muchos años que trabajo con la persona, con la población de la cual estamos hablando. Debemos ser expositivos, ser claros, y no dar las cosas como dadas, ¿sí?, respecto a la información que suministramos. En la introducción vamos a exponer los motivos, la finalidad del informe, cómo va a estar organizado, qué objetivo tiene, cuáles son nuestras fuentes, ¿sí?, si hicimos una entrevista, si hicimos visita domiciliaria, si tuvimos acceso a legajos, todo eso debe estar detallado porque es lo que fundamenta nuestro informe, ¿sí? Por otro lado, en la conclusión respecto a la exposición a esta secuencia textual expositiva, vamos a poder denotar, como les decía antes, el marco teórico, ¿sí? Dar definiciones, dar ejemplificaciones, dar una explicación causal, ¿sí?, de lo que nosotros concluimos. Y después tenemos otra secuencia textual, que es la descriptiva. Como bien decía antes, en el desarrollo podemos desplegar la descripción de objetos, de personas, de acciones, y responde a la pregunta de cómo es tal cosa, cómo ocurre, cómo fue, y es necesario estar atentos a no confundir, si se quiere, la descripción con lo que es la narración. Muchas veces pasa eso, que hay una confusión, no queda claro el texto, es necesario diferenciar, ¿sí? Responden a preguntas distintas.
Y cuando describimos, tenemos que tener un orden o un esquema, generalmente vamos de la totalidad a lo particular, de lo externo a lo interno, ¿sí? Otra secuencia textual es la narración, ¿sí? Que también dijimos que predomina en el desarrollo del informe social. Hay una secuencia temporal de hechos. Partimos de una situación inicial y transcurrimos en el desarrollo para finalizar en la circunstancia en la que nos encontramos al momento de llegar a la situación social con la que estamos trabajando. En este desarrollo, ¿sí? Podemos hablar, como les di el ejemplo antes, de un episodio de violencia, o de un abandono de persona, o una situación que tiene una persona respecto al consumo problemático de sustancias, una escena de maltrato, etcétera. Muchas situaciones con las que trabajamos y que ustedes pueden abrir el abanico de la imaginación a pensar. Hacemos uso en esta cuestión narrativa, locuciones adverbiales, a conjunciones, a construcciones circunstanciales del tiempo. Por darles ejemplos, ¿no? En la construcción narrativa usamos términos como el ahora, ya, antes, luego, al final, de pronto, de repente. Todos estos elementos, ¿sí? Que son parte de nuestro lenguaje, de la construcción sintáctica, es necesario tenerlos claros. ¿Por qué? Porque muchas veces nos encontramos con informes sociales que son ilegibles, porque no se entienden, ¿sí? No sabemos escribir, y eso es realmente un problema, siendo profesionales que transcurrimos 5 años de una formación académica y que después no podamos expresarnos con claridad en un informe social. Para ello les aconsejo, ¿sí? Lean el texto de Girihuela, es muy claro y brinda herramientas centrales de lo que es la cuestión más gramatical para la construcción de los informes sociales, ¿sí? No me voy a poner en detalle ahora porque es un poco tedioso, pero sí hay que tener en cuenta los tiempos verbales, la persona que utilizamos, y a esto voy a ir ahora, ¿sí? ¿Por qué? Porque respondemos a aspectos formales. El informe social es un documento y como tal debe tener con claridad la información que expresamos, ¿sí? Si hacemos un informe social y antes de la introducción no ponemos ni la fecha, ni el lugar, ni el destinatario, es como hay algo que anda mal, o lo mismo al finalizar. Nos tiene que estar nuestra firma y nuestro sello, ¿sí? En tanto estemos matriculados podemos sellar los informes sociales que desarrollamos, y deben tener estas cuestiones básicas, ¿sí? Cuando hablamos de los aspectos formales remitimos a esto, el paratexto, la información que acompaña la presentación del informe, lo que les decía antes, la fecha, el nombrar a quién está destinado, el tener el resguardo de que si lo emitimos a un destinatario no quede libre así de que todo el mundo puede leer el informe, sino garantizar la confidencialidad. Bien, vamos a usar la tercera persona, vamos a usar verbos en modo indicativo, para presentar nuestro informe, aunque sabemos no es neutral, ni es objetivo en términos de las ciencias naturales, está con la cientificidad que carga nuestra disciplina social, ¿sí? Y vamos a usar todo un bagaje y presentación de la información en forma gramatical que permita leer esa información en forma certera, ¿sí? Por otro lado, en lo que respecta al léxico, vamos a tener términos propios de nuestra disciplina social, y a su vez también van a haber términos que acompañen que quizás sean de otras disciplinas, sobre todo entendiendo que nuestra formación, o nuestra profesión, mejor dicho, se inmiscuye en muchísimos campos, y trabajamos interdisciplinariamente con muchos profesionales, y las situaciones sociales ameritan, ¿no?, esta articulación con técnicas o con aportes teóricos de otras profesiones. Pero bueno, como para ya ir cerrando, que ya nos quedan unos minutos, la idea central es que ustedes se puedan ir de este taller con la idea de que el informe social, en tanto práctica discursiva, es una intervención, por ende no podemos soslayar ni dejar de lado las implicancias éticas que hacen a su labor, las cuestiones técnicas imprescindibles para su elaboración,
Lo cierto es que muchas veces ha quedado el informe social colocado en una función meramente burocrática o secundaria de nuestra intervención. Lo cierto es que nos encontramos, o por lo menos yo, en este desafío de darle realmente el valor y la pertinencia que tiene, porque deja explícitamente en evidencia nuestra mirada como profesionales, y tenemos mucho para decir, tenemos mucho para denotar, y la escritura es una instancia importante, sobre todo en los circuitos institucionales, en los tiempos de intervención, poder dejar en evidencia, dar cuenta, denunciar a través de los informes sociales las situaciones con las que trabajamos. Son situaciones de vulnerabilidad social, de derechos totalmente dejados de lado, de sectores marginados, y nosotros podemos, y nosotras, podemos dar cuenta de ello y luchar, ¿sí?, por la reivindicación de los mismos. Así que bueno, el informe social da cuenta de nuestra opinión como profesionales, y acarrea consecuencias de manera directa o indirecta en la cotidianidad de las personas. No hay un prototipo de informe social, y eso ténganlo claro. Hagan este ejercicio de poder acudir a hacerlo, y es lo que les vamos a proponer, ¿sí?, como instancia para la aprobación de este seminario. Puedan hacer un informe social. La idea es que lo pueden hacer solos o hasta un grupo máximo de 3 personas. La idea es que vayan pensando qué temática les gustaría trabajar. Eso les vamos a dar libertad, ¿sí? Si ven, por ejemplo, una noticia o ven una situación particular sobre la cual quisieran y ustedes evalúan que es necesario realizar un informe social, bueno, van a seleccionar y van a tener que desarrollar todo un proceso en el cual, bueno, se van a situar ustedes institucionalmente, o sea, de esa situación, en qué institución ustedes piensan que podrían estar trabajando, cómo llega esa situación, de qué manera emprenderían el informe social, y bueno, cuando ya les mandemos la consigna bien definida, van a encontrar todos los puntos a los cuales van a tener que responder para el desarrollo del informe, pero sí, con este taller les dejo que vayan pensando sobre qué situación, problema, qué situación problemática quisieran trabajar para el desarrollo de un informe, ¿sí? Y que vayan construyendo en su imaginario en qué lugar, en qué espacio profesional, socioocupacional estarían, y vayan pensando qué historia reconstruirían para poder desarrollar el informe social, ¿sí? Así que bueno, espero que les haya sido útil, que se lleven dudas, que se lleven preguntas para poder repensar, y sobre todo esto, ¿no? Pensar el informe social como una intervención profesional con una lectura crítica, ¿sí? Así que bueno, un gusto compartir con ustedes. Gracias a Andrea, María, Paula, la otra Paula que también está presente. Gracias, Lu, por acompañarme. Y bueno, el tercer taller, que es el último, va a estar a cargo de Evangelina, así que bueno, los animo a que se puedan conectar y puedan seguir este proceso para poder terminar el seminario. Así que bueno, si tienen alguna duda me dicen, quedan unos minutitos ya para que se corte el Zoom. De lo contrario, nos despedimos. Bueno, muchas gracias, María. Si tienen alguna duda sobre el trabajo final, me lo plantean, igual les va a llegar la consigna, ¿sí?, a través del campus, y obviamente con Evangelina también van a poder plantearlo. Bueno, chicas, un gustazo, que tengan una buena jornada, nos despedimos. Nos vemos. Chao.